Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur, un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a tocar el tema de la economía en nuestro país. Para eso me acompaña el economista Olmedo Estrada y también René Bracho, quien también es economista, para poder profundizar sobre este tema que muchos panameños se mantienen preocupados ante la situación económica que está viviendo Panamá. Y es una situación que no solo vive este país, sino que viven muchos países de la región. Buenas noches, bienvenidos a Cruce de Ideas. Saludos, Voy a iniciar con saludos. el economista Olmedo Estrada. Señor Estrada, la economía del país desde el año 2020 no ha tenido una buena situación. Ha estado en unidad de cuidados intensivos, según algunos expertos. Y es que, a pesar de algunos puntos que se han mantenido dinamizando la economía se ha mantenido bastante retraída debido a la situación de las restricciones, las cuarentenas, que de una u otra forma están afectando. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa de Cruce de Ideas. Si hablamos de economía, estamos hablando de que el 2020 fue un año muy difícil para Panamá y para el mundo entero, porque la pandemia afectó de una manera muy fuerte a las economías. Nosotros podemos hablar que en Panamá, en el 2020, de acuerdo a las estadísticas, el crecimiento de la economía estuvo aproximadamente entre un 15 a un 18%. Todavía las cifras se están terminando ya de elaborar por la Contraloría, pero las proyecciones nos indican que van a estar entre un 15 a un 18% negativo. ¿Eso qué significa? Que Panamá, por la pandemia y por el cierre total que tuvimos de la economía, por un periodo muy largo de muchas actividades, no todas, impactó de esta manera y hoy estamos viviendo una situación que nos ha afectado seriamente. Yo no iría al extremo de decir que la economía pues está en cuidados intensivos, porque si bien fue un año muy difícil, creo que nosotros como país tenemos en este momento todas las condiciones para superar esta situación, y ahora que ya evidentemente pues se está hablando de tener la vacuna, eso va a apresurar un poco más, digamos, ese comportamiento de la economía. Pero sí, Claro. los indicadores económicos del 2020 todos están en su mayoría negativos. Son muy pocos los indicadores que marcaron positivo, pues por producto de esta pandemia. Pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, el empleo. Se perdieron muchos puestos de trabajo. Hay más de 200.000 personas con contratos suspendidos todavía. El nivel de desempleo también, de acuerdo a las estadísticas, están entre un 18 a un 25%. Hay otro indicador muy importante para el país, que es el de el empleo informal, que se ha disparado a un 60 por ciento aproximadamente. Las estadísticas muestran un porcentaje menor, pero en la práctica yo creo que ese porcentaje está rondando el 60% de los trabajadores actualmente. Entonces, estamos hablando que hay muchos indicadores que efectivamente estuvieron afectados en el 2020. Sin embargo, hay otros que podemos tomarlos en consideración, porque, por ejemplo, en medio de la pandemia, Panamá mejoró las exportaciones. Eso es Claro. algo que definitivamente hay que tomar en cuenta, porque efectivamente el país, a pesar de que no exportamos los productos tradicionales, hay un producto que sí lo estamos exportando, que es el cobre, que efectivamente todos sabemos en Panamá de que esta industria va a dar
muchos beneficios al país por los próximos años porque se Claro. hizo una inversión millonaria y que esa inversión ya se está viendo los resultados a través de lo que es la empleomanía, lo que es la dinámica de la Sí, economía en el área donde está ubicada ese proyecto y ahora pues las exportaciones. Entonces, estamos hablando de que sí hay indicadores importantes que sí están moviendo la economía y en este momento nosotros podemos decir que son 5 de las actividades que más claro. se mueven en el país y que son las que están impulsando la economía y van a seguirla impulsando y que durante el 2020 fueron pocas de esas actividades las que mantenían Sí, señor la Estrada, actividad económica vigente. claro. Permítame también incluir acá a Cruces de Ideas a el economista René Bracho, porque me gustaría conocer, señor Bracho, su posición ante esta situación que ya se ha extendido básicamente por 11 meses. Ya el próximo 9 de marzo estaríamos cumpliendo un año desde que inició la pandemia en nuestro país y que obviamente era algo que ni siquiera el gobierno nacional estaba esperando que sucediera. Ningún gobierno del mundo estaba preparado para hacerle frente a una pandemia como la COVID-19. Sin embargo, llega la pandemia, el país tenía unas proyecciones económicas para finales del 2020, sin embargo, estas proyecciones completamente cambian. 2021 aparentemente podría ir mejorando la economía, pero ¿cuándo podría tenerse una recuperación económica en nuestro país en materia de economía, obviamente? Bueno, saludos a todas las personas que escuchan Cruce de Ideas. Saludos también al colega Olmedo. Es importante destacar que nosotros como país iniciamos el año 2020, es decir, el año de la pandemia, en unas circunstancias en las que nuestra economía ya estaba presentando algunos signos de desaceleración. O sea, estábamos en plena coyuntura de desaceleración económica y a partir de esta coyuntura teníamos las expectativas a inicio del año 2020 de que durante este año pues íbamos a lograr un poco revertir esta tendencia a la desaceleración. Cae la pandemia y lo que ocurre es que la desaceleración de la economía es seguida de una coyuntura de recesión, una contracción muy fuerte que puede alcanzar o estar alcanzando cerca de 17 o 18%, como lo mencionaba el colega. Entonces, con esto quiero destacar que hay un aspecto también estructural en esto que estamos conversando, la situación general o el análisis general de la economía tiene también una perspectiva estructural, en el sentido que ya veníamos en una situación de desaceleración desde antes del 2019. Entonces esto nos invita a reflexionar y creo que es una de las conclusiones más importantes a la que todos los científicos de la economía pues en el país hemos llegado, es que es necesario fortalecer la diversificación de la matriz productiva del país. Gran parte, digamos, de los factores que explican esta profunda contracción del año 2020, además del tema de la pandemia y la cuarentena, es que precisamente en nuestra economía fundamentalmente a unas 3 o 4 actividades que son o que constituyen los principales motores de esta dinámica de crecimiento macroeconómico, entiéndase la construcción, el comercio, el transporte y logística. Fundamentalmente estas 3 actividades son las que mueven, podríamos incluir alguna cuarta, pero diríamos que estas 3 son las que mueven realmente el engranaje de la economía real y a partir, cuando hablamos de economía real, nos referimos a la producción y consumo de bienes y servicios, Sí, para señor Bracho, diferenciarlo de la economía financiera, ¿no? usted ha tocado un punto y es el tema del turismo. Y quiero ir allá porque básicamente el sector turismo ha estado parado muchos meses y obviamente ya se siente un impacto en este sector y muchas personas dependen de esta economía porque hay una economía informal. Por ejemplo, la persona que vende los dulces en la provincia de Coclé, aquellas personas que venden los recordatorios, obviamente al no tener los panameños el acceso y la libertad de viajar a otras provincias del país a hacer ese turismo interno, se está viendo afectada una economía, aparte que sale mucho más económico
ir a Bogotá, en Colombia, o a Costa Rica, que ir a Bocas del Toro, cuando vemos unos precios que son sumamente elevados y que nadie quiere ir a Bocas del Toro a hacer un turismo interno porque relativamente le sale mucho más económico ir a un país vecino. Eso es correcto, es parte del tema del transporte, el transporte aéreo y la movilización de pasajeros que está encadenada con la actividad del turismo, porque en la economía todo está interrelacionado y todo está encadenado. Entonces, es importante entonces comenzar a debatir sobre la necesidad y los planes y las tácticas que vamos a utilizar para fortalecer la diversificación de la economía. Es decir, corregir esa asimetría en que es más económico o más rentable ir a hacer turismo a Medellín, a Cali o a Bogotá que ir a Chiriquí o Boca del Toro. Entonces, esto debe corregirse porque en la coyuntura que vamos a entrar tiene que ver con la consolidación de la recuperación de la economía. Nosotros primero debemos consolidar esa senda de la recuperación y a partir de allí entonces vamos a alcanzar los objetivos de restablecer aquellos indicadores o números previos a la pandemia. Nosotros en el 2019, en plena desaceleración, teníamos el PIB per cápita más alto de América Latina, superando economías como Chile y economías grandes, emblemáticas como México o Brasil a nivel de PIB per cápita. Esto lo habíamos logrado a partir de los años de crecimiento de los últimos 20 años. Sin embargo, ya es necesario replantear la matriz productiva, apoyar algunos sectores como el turismo, ¿verdad? Como bien lo ha mencionado, pero no únicamente mediante apoyo financiero directo, sino también tomando en cuenta las actividades que están encadenadas. No Claro. basta con darle recursos a empresas turísticas que operen en Bocas del Toro si no mejoramos el tema del transporte de pasajeros que les sea satisfactorio a los panameños que deseen hacer turismo interno, desplazarse hacia Bocas del Toro, por ejemplo. Entonces, este tipo de, digamos, análisis que tiene que ver con los precios sombra, tiene que ver con los encadenamientos entre distintas actividades de la economía, debe realizarse para poder que la recuperación pues, sea realmente consolidada a partir de hacer los ajustes en los sectores que se requieren. Señor Estrada, me gustaría conocer lo siguiente, ¿qué hay que hacer para poder reactivar realmente la economía y que el panameño común y corriente que está en estos momentos tal vez en un semáforo vendiendo, tratando de ganarse la vida, pueda tener una estabilidad económica? Porque cada día que uno va a un supermercado a realizar obviamente sus compras, ve que los precios siguen aumentando, ve que el dinero no alcanza y que al final de cuentas aún se mantienen medidas restrictivas, medidas de confinamiento y que al final realmente lo que busca el panameño es poder tener un sustento para poder pagar sus deudas, para poder obviamente reactivar esa economía que está bastante lenta. Sí, en efecto, la reactivación de la economía va a depender de varios factores. Uno de ellos es la disminución de los niveles de contagio, porque hay una incertidumbre en este momento, hay un temor por parte de los consumidores de bienes y servicios que efectivamente son los que van a, digamos, a desarrollar iniciativas para el consumo de bienes y servicios, que es lo que mueve la economía. Nosotros podemos abrir todos los sectores productivos en este momento, pero si la población tiene temor de salir, porque todavía la vacuna no ha sido colocada efectivamente a la población, o por lo menos a un alto porcentaje de la población, la incertidumbre va a estar todavía en las personas. Entonces, tenemos que bajar esa incertidumbre, promoviendo precisamente la vacuna y que en un muy corto plazo podamos tener una población ya con la inmunidad para que eso permita en primera instancia poder reactivar y que las personas pues sin ese temor puedan salir a consumir bienes y servicios. Y sobre todo
aquellas personas que tienen el poder de compra, porque hoy muchos jóvenes salen a hacer actividades, pero son los que menos tienen los recursos para Claro. poder consumir bienes y servicios. Así que esa población, ¿verdad?, que en su mayoría son mayores de 35 o 40 años, que son los que están precisamente en riesgo a contagiarse y lo peor, a perder su vida por esta enfermedad. Entonces, tenemos, por otro lado, que la iniciativa gubernamental en generar políticas públicas de las que ya tenemos algunas, por ejemplo, la alianza público-privada para generar inversiones. Se tiene que buscar mecanismos para que permitan que esas alianzas efectivamente lleguen a nuestro país, porque ahora es cuando más se necesitan. Es decir, hay una ley que permite este tipo de alianza y que el gobierno tiene que ejecutar para que esas inversiones puedan llegar y se puedan desarrollar proyectos en conjunto con el gobierno, Claro. para que la inversión que viene, que sea capital extranjero o nacional, si es el caso, ¿verdad?, pero para que se invierta en actividades productivas. Aquí en Panamá hay muchos proyectos que no se han iniciado porque no hay esa iniciativa privada, no hay ese capital para poder explotar Sí, actividades en el área, en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario. claro. Entonces, allí esa iniciativa tiene que desarrollarse, porque por sí sola no va a tener, digamos, ese desarrollo importante, Sí, por un lado. Y por otro lado, hay otras iniciativas que también ha generado el gobierno, como por ejemplo la zona franca. Yo creo que eso también es parte de los proyectos que son importantes en este momento, que van a generar claro. empleomanía y que van a poner a la economía a dar Sí, esa iniciativa de dinámica de crecimiento que se necesita en este momento. señor Estrada, permítame hacer una breve pausa comercial aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambia, amigo televidente, porque al regresar vamos a hablar sobre el endeudamiento por parte del Estado panameño para poder hacerle frente a la COVID-19 y cómo puede esto afectar el tema económico del país. También si la reactivación de algunos proyectos o megaproyectos del Estado podrán funcionar a que la economía de nuestro territorio pueda entonces seguir creciendo como se tenía previsto para este año. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, @FTV05, utilizando la etiqueta Cruce Ideas. Usted puede emitir su opinión sobre este tema. Conversamos en estos momentos con Olmedo Estrada y también con René Bracho. Ambos son economistas, hablando sobre la situación de la economía de nuestro país. Antes de ir a la pausa, le mencionaba a ambos panelistas que íbamos a conversar sobre el endeudamiento público que tiene actualmente el Estado panameño. Y es que se ha solicitado una gran cantidad de préstamos para poder hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tan beneficioso es esto, señor Bracho, para que pueda comentarnos esto? ¿Qué tan beneficioso puede ser solicitar tantos préstamos para poder hacerle frente a algo? Y que aparte de esto, el panameño común y corriente que está en su casa, que está en estos momentos viendo Cruce de Ideas, piense que no se están utilizando bien estos fondos. ¿Qué tan beneficioso para la economía del país es esto? Bueno, este aspecto es muy importante y se ha estado debatiendo mucho recientemente. Un aspecto general es que realmente para hacer frente a este tipo de recesión, todos los países del mundo han tenido que acudir al endeudamiento para poder financiar la recesión, hacer frente a la recesión y evitar que la contracción de la economía sea más dramática. Entonces, partiendo de esa premisa general, pues hay que explicar que estas solicitudes de financiamiento exterior han sido o han estado en el marco de lo que se podemos denominar desde el punto de vista económico como política contracíclica, es decir, buscando endeudamiento para tratar de hacer frente a la recesión y evitar que la contracción sea más profunda. Por otro lado, es importante también señalar que yo diría que los ajustes que deben desarrollarse están relacionados, por un lado, en el plano de la comunicación estratégica,
considero que es muy importante que se fortalezca la comunicación en el estado actual y real de las finanzas públicas y en el ámbito de la tesorería también, para que la comunidad pueda tener un balance objetivo que le permita llegar a conclusiones sobre cómo se están ejecutando estos recursos financieros del Estado. Eso es muy importante para evitar, digamos, malas interpretaciones, malos entendidos y contribuye a fortalecer un ambiente o un clima propicio a la generación de negocios, que es fundamental en este momento para recuperar, consolidar la recuperación de la economía. Por otro lado, también es importante enviar un mensaje constante y permanente sobre que la ejecución de los recursos del Estado se están desarrollando bajo criterios de eficiencia, eliminando o identificando ineficiencias, combatiendo estas ineficiencias, siempre de una filosofía de mejora continua que permita también, decíamos, enviar un mensaje positivo a los actores económicos sobre cómo se están ejecutando los gastos. Si esto no ocurre, entonces el clima que se fomenta es un clima pesimista que no contribuye a consolidar la recuperación de la economía. Algunos aspectos podemos decir que han dado señales de alerta en esta dirección. Por ejemplo, la reducción de la calificación de riesgo de BBB a BBB negativo para el país ya nos advierte que por lo menos a nivel de las calificadoras de riesgo, algunas calificadoras de riesgo y de la opinión o el análisis en los mercados internacionales, se está teniendo niveles de duda sobre la solvencia que pueda tener la economía panameña para hacer frente a compromisos financieros en el futuro. Claro. Entonces, este aspecto, por eso hacemos un llamado a fortalecer el ámbito de la percepción con comunicación estratégica, mostrando principios de eficiencia en la ejecución del gasto, enviando estos mensajes de optimismo, porque eso influye en la percepción de los actores económicos y de las instituciones financieras y los mercados financieros internacionales y ayuda a mantener la imagen que necesitamos, claro, por un lado, para seguir obteniendo financiamiento a costos bajos y por otro lado, para promover el clima de inversión adecuado para generar negocios. Entonces yo diría que por un lado, comunicación estratégica sobre el estado de las finanzas públicas y la tesorería estatal, y por otro lado, incrementar los niveles de la visión de eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos financieros del Estado. Señor Estrada, me gustaría conversar con usted sobre la reactivación de algunos proyectos, megaproyectos por parte del Estado panameño. ¿Esto ayudará a que se reactive la economía, a dinamizar la economía del país? Sí, todo tipo de inversión que se genera en el país, sea pública o privada, va a impactar la economía del país por varias razones. La primera es que efectivamente cada dólar que se invierta, no importa si es público o privado, en la economía nacional, va a impactar, ¿verdad?, a otras actividades económicas del país. Es decir, que los proyectos o megaproyectos que ya se están desarrollando y que están por desarrollarse van a traer muchos beneficios. Lo que mencioné, la economía se va a diversificar, ¿verdad?, en el momento que comience a desarrollarse la obra, porque hay que invertir, por ejemplo, en bienes y servicios que se consiguen en el comercio local y eso genera movimiento en la economía. Por otro lado, también se tienen que contratar personas que consumen bienes y servicios, finalmente. Entonces, impacta el empleo y también el comercio en términos generales porque hay una dinámica en la economía que se tiene que desarrollar producto de esa inversión. Siempre se habla de que cualquier inversión, por pequeña que sea, que llegue a un lugar específico, va a impactar a ese lugar porque hay una dinámica, ¿verdad?, en ese desarrollo de esa inversión. Así que sí,
efectivamente. Y por supuesto que eso trae como consecuencia que otras actividades comiencen a generarse alrededor de ese proyecto, que eso es lo que trae la dinámica de crecimiento para un país. Pero nosotros no podemos quedarnos solamente en ese tipo de proyectos. Tenemos que generar muchos más proyectos porque Panamá es un país que no tiene ahorros como para decir que nosotros vamos a tener la capacidad de invertir como país sin necesidad de tener que buscar inversiones extranjeras que son capital que vienen de otros países que sí ahorraron y que sí tienen capacidad de ahorro, pero que pueden invertir donde las condiciones están propicias. En este caso, en nuestro país hay condiciones propicias porque tenemos un país que todavía mantenemos grado de inversión, primero. Segundo, somos un país donde la estabilidad económica es evidente, ¿verdad? Mantenemos una estabilidad económica que no lo tienen otros países. También hay estabilidad política, porque eso es parte de lo que las inversiones están buscando. ¿Dónde están las condiciones propicias para poder invertir un capital? En Panamá, nosotros tenemos, digamos, las oportunidades para invertir porque estamos dando incentivos a la inversión y eso también facilita que las inversiones extranjeras lleguen a Panamá, porque tú le das un atractivo para invertir un capital en una actividad productiva X, pero que por cada dólar que invierta esa persona va a generar un beneficio que no lo consigue en ningún otro país. Entonces, Claro. eso son elementos importantes para ese tipo de inversiones. Ahora, ¿cómo puede afectar, y es una pregunta que le hago a ambos, tanto al señor Bracho como al señor Estrada, cómo puede afectar que se mantenga o que se extiendan estas medidas de restricción que hay actualmente en el país, tomando en cuenta de que ya muchos empresarios han estado cerrando sus puertas, hay muchos hoteles que ya también han dicho no podemos más con esto, básicamente cerramos nuestras puertas y está dejando a una gran cantidad de personas sin empleo. ¿Cómo puede esto influir en el tema económico si se mantiene extendiéndose, por ejemplo, las cuarentenas de los fines de semana o que se mantengan medidas restrictivas en distintos puntos del país? ¿Cómo? Cualquiera de los dos me puede responder la pregunta. Bueno, realmente hay que estar claro de la interrelación que tiene la economía y la salud. Si nosotros logramos, como lo estamos haciendo recientemente, producto de las últimas cuarentenas, que se ha logrado reducir la tendencia al incremento de contagios, nosotros logramos profundizar este control a la epidemia, eso va a favorecer la posibilidad de que estén abiertas y operando las distintas actividades económicas y esto posibilita que se consolide la recuperación de la economía. Si por el contrario cometemos el error producto de indisciplina social o diversos otros factores, cometemos el error de no poder controlar la epidemia y que los casos se desborden nuevamente a niveles peligrosos, entonces esto afecta lógicamente a la economía porque las autoridades de salud se ven obligadas a establecer medidas de control y de restricción de movilidad y de Sí. cierre de operaciones de algunas actividades. Entonces, la clave, por un lado, si hacemos un orden estratégico, es primero reforzar los mensajes de disciplina social, de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, de ejecución eficaz de los procesos de vacunación y a partir de ello lograr romper la cadena de reproducción del virus o por lo menos contenerla de forma Claro. significativa y a partir de ello permitir que las actividades económicas y los negocios operen en circunstancias de bioseguridad. Entonces yo creo que esto es fundamental y no debemos relajarnos psicológicamente al respecto. Señor Estrada, antes que se me acabe el tiempo, porque tengo básicamente 2 minutos para que se me acabe el tiempo, me gustaría conocer su opinión al respecto. Sí, efectivamente que sin salud la economía se afecta y sin economía la salud también se va a afectar. O sea que son dos elementos que
van de la mano. Entonces se ha discutido muchísimo, ¿verdad? Si abrimos la economía, aún impactando la salud, o viceversa. Cerramos la economía y afectamos en términos general, cuidando la salud, ¿verdad? Entonces, efectivamente que lo dije antes, ¿verdad? El tema es que hay mucho temor en este momento y las personas no acuden a las actividades económicas a buscar bienes y servicios. Y eso es lo que está limitando un poco la recuperación o la reactivación económica del país. Nosotros estamos muy claros de que definitivamente tenemos que ir, y creo que el gobierno lo ha establecido de esa manera, de manera paulatinamente, llevando el tema de la salud con la economía. Y eso creo que en estos momentos está dando muy buenos resultados y ya claro. Con la vacuna, que efectivamente la tenemos ya en Panamá, para por lo menos un porcentaje de la población tenga la inmunidad, eso nos está dando ya las posibilidades reales de que la economía realmente pueda conducirse por ese camino de la reactivación de una manera pausada, pero llevando esos controles y esos protocolos de bioseguridad que permitan que al final podamos recuperarnos y que la economía también se recupere. Agradecemos a ambos de nuestros panelistas, tanto a René Bracho como también a Olmedo Estrada, por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas. Usted mantenga las medidas de bioseguridad, amigo televidente. Como han dicho los economistas, que haya llegado la vacuna no quiere decir que ya hemos culminado la pandemia, no quiere decir que usted que está en casa, que tiene el tema de seguridad o de bioseguridad en sus manos, las flexibilice, porque al final vamos a terminar como estábamos en diciembre y principios de enero, con más de 5.000 casos diarios. Que hayan bajado los casos, que hayan bajado el número de defunciones, no quiere decir que la COVID-19 ya se eliminó en nuestro país. También recuerde que es mejor levantarse a trabajar que levantarse a buscar un trabajo. Así que con mucho ánimo y con mucho esfuerzo, usted que tiene un trabajo, salga diariamente a hacerlo con mucho ánimo, como le he dicho, entonces a trabajar para poder salir adelante y así activar nuestra economía. Ha sido todo por hoy. Tengan todos una excelente noche.